Miles de personas tomaron las calles este jueves en la ciudad de Lima en rechazo al gobierno de Dina Boluarte, presidenta asignada por el Congreso desde que el presidente Pedro Castillo fue destituido por ese parlamento. A pesar de los obstáculos en las vías nacionales reportados por las autoridades de gobierno de turno, varias delegaciones, sobre todo del sur de Perú, llegaron a la llamada Toma de Lima, exigiendo la renuncia de Boluarte. Las organizaciones sociales responden también a un paro nacional cívico-popular con movilizaciones convocadas por la Central General de Trabajadores del Perú y otros sectores de la sociedad. Además de la renuncia inmediata de la presidenta, los manifestantes exigieron una asamblea constituyente, elecciones generales anticipadas y abogan por respuestas sobre las muertes que han dejado hasta la fecha las confrontaciones. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, emitido este jueves, se confirmó la muerte de una persona en la ciudad de Juliaca, el pasado lunes 16 de enero, por arma de fuego. Ese mismo día murieron 17 manifestantes, lo que suman 49 víctimas mortales durante las protestas antigubernamentales. Otros medios locales indican que la cifra de fallecidos asciende a 54. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte realizó una rueda de prensa la noche de este jueves, acompañada de su gabinete, e indicó que su gobierno está estable y más unido que nunca. Ordenó a las autoridades de seguridad el curso de las investigaciones de lo que ella considera manifestaciones violentas que pretenden quebrar el Estado de Derecho. La toma de Lima hace honor a la fecha en que la ciudad capital celebra 488 años de su fundación, pero dicha jornada no fue para celebrar, sino para exigir derechos ciudadanos. Esta registró enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado y el cierre de algunas líneas de transporte público. Hasta los momentos se sabe que continúa el paro nacional en Lima y otras regiones y las fuerzas de seguridad del Estado están desplegadas en el territorio ante las masivas movilizaciones. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy conversaremos un tema importante y fundamental para todos los latinoamericanos, nuestroamericanos y caribeños, porque se trata del problema y la crisis política que está viviendo la República del Perú. El pueblo peruano desde hace 5 meses está manifestándose en las calles exigiendo que haya un cambio institucional por una crisis real política que está ocurriendo allí ya desde hace muchos años, pero que se agudizó en los últimos 6 años por mencionar un periodo determinado. Para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial. Se trata de un sacerdote peruano, el padre Luis Alejandro Basalar García, que nos acompaña hoy, es teólogo de la Universidad Pontificia y Civil de Lima, además tiene posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz Montoya en Perú y tiene, entre otros, estudios de bioética en la Universidad Católica de Valencia en España. Bienvenido, padre, a este programa, su programa. Bueno, doctora, el placer es mío, en primer lugar por tener el espacio que a lo mejor en mi patria no se me ha dado, salvo el espacio que me ha dado el pueblo en las calles. Así que desde aquí, desde esta tribuna, un saludo fraterno para los venezolanos, hermanos, que desde esta tierra salió quien fue nuestro padre y libertador y que vio desde hace más de 200 años esta unión que aún no podemos tener, donde no nos sintamos extranjeros, si nos sentamos verdaderamente hijos de un mismo pueblo. Así que gracias. También, padre, un saludo a la comunidad peruana en Venezuela, que es una comunidad grande que desde hace varias décadas ha ido haciendo vida aquí en Venezuela, nos ha acompañado y ha ido integrándose a la vida venezolana, que seguramente también les interesará conocer de primera mano lo que está ocurriendo en Perú, cuáles son las causas de la crisis política, económica, social, institucional en Perú y cuáles son las posibles soluciones. A nosotros nos ha costado mucho realmente conseguir información de primera mano porque hay una censura cierta en el Perú. No toda la información de lo que ocurre en Perú está saliendo a la luz pública. Las masacres que han ocurrido a raíz de la presidencia de Dina Boluarte no se conocen, no se le da suficiente difusión y nosotros queremos hacernos voz del pueblo peruano, hacernos voz de las posibles soluciones a la crisis institucional que está viviendo el pueblo peruano y que tiene un antecedente constitucional y que estamos seguros que quién mejor que usted para contarnos cómo ha sido el problema que está viviendo el Perú. En primer lugar, doctora, te voy a decir Olga, porque creo que es momento de abrir el corazón.
Mi patria sufre, en primer lugar, porque la masacre que ha experimentado es una masacre para con hermanos que han visto en Pedro Castillo una esperanza. Se identifican con él porque ha sido un pueblo oprimido, lastimado, lacerado, mancillado. Prueba de ello es que si tú viajas, coges un vuelo hacia Lima, la clase política rancia lo que siempre ha hecho contra ellos es humillarlos, despreciarlos porque son de este color que yo llevo en mi piel, mestizos, andinos, cobrizos, dejando de lado que somos nosotros la fuerza motora del país. Nosotros no buscamos acentuar un resentimiento, eso está lejos de nuestro alcance. Buscamos justicia, buscamos esa misma justicia de hace 200 años. Y en estos últimos 30, con una constitución que lo único que ha hecho es prevalecer los oligopolios, los monopolios y un sistema macabro. En este contexto, nuestro pueblo sale a las calles a marchar. Yo mismo he salido a marchar. ¿Pero qué se le reclama a la señora Dina Boluarte? En primer lugar, que haya traicionado el proyecto de Pedro Castillo, el proyecto de Perú Libre, el proyecto de un partido que lleva la esperanza de un pueblo, que se solidifica en tres vertientes importantes. La nacionalización de nuestros recursos, como lo ha hecho México, y no pasó nada con el litio. Luego, la industrialización de la patria. Y por último, el que se descentralice el Perú, de tal forma que cada región pueda crecer. Esto fue traicionado por la señora Dina Boluarte, que ella en público dijo concretamente: si a Pedro lo vacan, yo renuncio. Entonces, ¿por qué no cumples tu palabra? Tú que eres mujer andina, tú que eres una mujer mestiza, tú que fuiste dada al pueblo, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué te vistes con la ropa de nuestro pueblo y le engañas? Y luego te acomodas en la oligarquía. Primer punto. Segundo punto, ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y ella dio la orden para que se reprima al pueblo. Y han matado a 70 peruanos. Y no de una manera, vamos a decirlo así, disimulada. Ha sido una matanza cruel. Disparo a la cervical, a los pulmones, al corazón. Y luego ella, al ver esta realidad, dice que ella no tiene mando ni comando. Entonces, que renuncie. Si ella no tiene mando ni comando, que renuncie. Sí, la jefa de Estado, la Constitución. Y ahora, luego, perdona que me sienta tan tocado, pero es mi pueblo, Olga. Claro. Es mi pueblo que sufre. Y ahora, cuando la evidencia es palpable, ha optado por decir que la culpa es de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas la han llamado y le han dicho: o te retractas o te sacamos. Por lo tanto, ¿es una democracia? No, es una tiranía. Vivimos tiempos horrendos. Claro, pero padre, esto no es reciente. Estamos hablando de un modelo institucional que, como bien lo dijo usted, es del 93, que se gestó para que Fujimori mantuviese, o los grupos de Fujimori mantuviesen el poder. Es una institucionalidad diseñada para que hombres que llevan el clamor del pueblo, como en el caso del presidente Pedro Castillo, no pueda ejercer su mandato. De hecho, yo quisiera que nos comente, porque en Venezuela hay poca información, salvo la que nuestros propios canales sacan, ¿no? Estamos hablando de nuestros canales internacionales como Telesur o nuestros canales nacionales del Estado, pero realmente la información está muy censurada en cuanto a lo que sale de Perú. Entonces sería importante que nos hablara de cómo fue la situación exactamente del golpe institucional que se le dio a Pedro Castillo con la vacancia que se le quiso hacer, la moción de censura, moción de vacancia, desde el Congreso, que posibilitó que el presidente Pedro Castillo, a su vez, porque hay que entender, antes de que la Constitución del Perú, ciertamente, aunque es una Constitución bastante limitante, la del 93, y una Constitución diseñada para las oligarquías, tiene ese mecanismo entre el Congreso y el presidente que permite que el Congreso tenga mociones de censura o que niegue las mociones de confianza, y el presidente puede disolver el Congreso. ¿Pero qué fue lo que pasó que hizo o justificó este golpe contra Pedro Castillo? Es muy sencillo. Vámonos hasta con el presidente Vizcarra.
Okay. El presidente Vizcarra interpreta la segunda moción de vacancia de una manera fáctica. Va y cierra el Congreso con los militares. Y todo el sector de la región derechizada aplaudió el cierre del Congreso. Era Martín Vizcarra. Era Martín Vizcarra, ¿sabes? Que también traicionó al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta es la realidad. Y luego permitió que más de 200.000 peruanos murieran porque no teníamos oxígeno, con una caja fiscal de más de 70.000 millones de dólares. Es grave. Es gravísimo. Vámonos ahora con Pedro. Pedro presenta 2 mociones de vacancia y se las niegan. La Constitución lo faculta para cerrar y no lo hizo en ese momento porque creyó que se podía dialogar con la derecha. Y como dice el Che, ni un tantito, ni un tantico. Así es. Y sin embargo, vemos ahora al presidente Lasso, otra vez la derecha oligárquica de los banqueros, ¿verdad?, que cierra el Congreso e interpreta lo que es la conmoción constitucional y política del Estado. Es decir, cuando un socialista intenta hacer una reforma o quiere hacer uso de la Constitución legítimamente, se le tilda de terrorista, se le tilda de tirano. Pero cuando uno de derecha lo hace, entonces se aplaude. ¿Esto es correcto? No. Pedro Castillo anuncia el cierre del Congreso y todo estaba planeado por el ejército, un día antes. De tal forma que estaban listos para tomarlo preso, como de hecho sucedió en plena vía pública, siendo presidente constitucional. Fue tomado preso. Y desde aquí, Olga, yo quiero hacer un llamado y un reconocimiento, en primer lugar, al presidente Nicolás Maduro, al presidente López Obrador, al presidente Lula, al presidente Petro, porque fueron los primeros en salir en defensa de la institucionalidad. Y en segundo lugar, Olga, nunca vamos a poder olvidar lo que ha hecho cada presidente de nuestra región latinoamericana y de América, excluyendo a los yanquis, en defensa de los que han sido masacrados. Volviendo al tema, Pedro Castillo fue vilmente tomado preso y es un mensaje, y con esto termino para que se pueda entender. Este es un mensaje claro, porque en política no hay casualidades, en política el mensaje es clarísimo. Tú andino, tú serrano, como si diríamos tú gocho, tú de Táchira, Ajá. tú campesino, tú maestro rural, tú hombre que manejas trailers, gandolas, tú profesor, tú cobrizo, tú indígena, tú aborigen, ni te atrevas. Tú mestizo, ni te atrevas a volver a intentar ser presidente de la República, porque esto es el final que te espera. Este es el mensaje. Así es. Entonces, ¿en dónde estamos? Y yo no te hablo desde la clandestinidad, te hablo desde los hechos que se han dado en el país. Yo he estado en la cancha, casi muero con una bomba lacrimógena. Y no me importa, porque si mi muerte significa que mi pueblo sea liberado, ahí estaré. Esa es una posición patriota y además resalta la condición de servicio que tienes con el pueblo peruano, y eso creo que es la característica, ¿no?, principal de todos los que creemos en un proyecto político, que creemos en el proyecto latinoamericano, que creemos en la defensa de los más vulnerables, que damos la vida por lo que creemos, y en esa situación nos encontramos todos y celebramos que el Perú tenga hombres como tú dispuestos a dar la vida por construir la patria grande y construir, por supuesto, un Perú diferente, un Perú verdaderamente democrático que responda al proyecto histórico original. Nos tenemos que ir a un corte y seguimos conversando este tema tan importante, claves para entender la crisis política en Perú, con el padre Luis Alejandro Basalar García. Nos vamos a un corte y continuamos. Continuamos en La Balanza analizando hoy con nuestro invitado especial lo que está ocurriendo en el Perú en este momento. Tal vez se trata de un momento constituyente y es lo que vamos a conversar con el invitado de hoy, el padre Luis Alejandro Basalar García, teólogo de la Universidad Pontificia y Civil de Lima, con posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Ruiz Montoya, con posgrado en Bioética también en la Universidad Católica de Valencia, con doctorado en este momento en curso, y nos acompaña como analista político además sobre la situación de Perú. Padre, aunque ciertamente en este bloque
Vamos a conversar sobre la situación constitucional porque me interesa su opinión, porque nosotros en Venezuela y quienes nos ven también a nivel internacional, les interesa mucho las soluciones políticas que se pueden dar, y la solución política más importante que se puede dar en una sociedad es un proceso constituyente. Pero hay que hablar de cuál ha sido la historia de ustedes en materia constitucional. Pero en este momento, usted no había terminado de contarme exactamente qué estaba ocurriendo, qué había ocurrido con el presidente Pedro Castillo. Hay una actuación importante que me señalaba tras cámara, que era la actuación de la fiscal, de la Fiscalía. Cuéntenos un poco qué ocurrió también que aderezó esta grave arremetida contra el presidente constitucional Pedro Castillo. Según los entendidos y según los especialistas en materia constitucional, la fiscal de la Nación no puede acusar constitucionalmente a un presidente de la República. Puede investigarlo, sí, cómo no, pero acusarlo, no. El año pasado, en el mes tiene antejuicio de mérito. Así es. El año pasado, en el mes de octubre, yo escribí una columna en uno de los diarios más importantes que luego el presidente López Obrador acaba de publicitar el día de ayer, en el diario 1. Y dije, la jugada de la señora fiscal es una jugada política, de ajedrez. Si Pedro Castillo no responde, esto va a ser catastrófico. Y así sucedió. Ella lo acusa y luego el Congreso toma la decisión de aceptar o no. Aquí ya la vida de Pedro estaba echada. Este es el preámbulo, ¿no? del tema fiscal. Tenemos entonces, en resumen, la posibilidad constitucional de que ellos activaran la muerte cruzada, lo que se conoce constitucionalmente como muerte cruzada, que la tiene el Ecuador, que es ante la negativa del Congreso o el torpeo del Congreso para la gobernabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene el derecho de disolver, que fue lo que ocurrió, pero no le permitieron al presidente, ante la arremetida del Congreso, disolver el Congreso. Ante esta situación, resumo, el Congreso decide de forma inconstitucional, luego de una solicitud de la fiscal que no tenía competencia para ello, sin prerrogativas constitucionales como antejuicio de mérito, detener al presidente Pedro Castillo y nombrar a la vicepresidenta como presidente interino. Esta es un poco la situación actual. Estamos hablando de más 6 presidentes en menos de 6 años. La inestabilidad política afecta, por supuesto, la vida económica, la salud de los peruanos, la vida social, las aspiraciones del pueblo peruano, porque no hay un programa político definido, determinado, que pueda llevar adelante, aunque, con todo respeto, padre, yo leí la Constitución Política del Perú actual, y es una constitución que está muy lejos de ser una constitución garantista. Yo como constitucionalista, pues mi apreciación es una constitución que ya usted nos explicará, pero es una constitución que definitivamente privatiza todos los recursos del Estado, que no garantiza, el Estado no se hace responsable de garantizar la salud, la educación, sino en términos muy tibios, ¿ok? Y por supuesto hay una cantidad de elementos allí que luego vamos a conversar con usted, pero lo primero es que quiero preguntarle, para saber dónde estamos parados hoy, para entender que es un momento constituyente, como efectivamente yo le escuché a un profesor que luego voy a pedir el video, el Perú está viviendo una crisis de muchas décadas. Una crisis en la que, por ejemplo, en esta masacre se evidencia que todos los atentados que hubo a las vidas humanas de los manifestantes eran pobres, campesinos o indígenas. Y niños. Y niños. Era la característica de todos los que cayeron en estas manifestaciones. Correcto. Estamos hablando de que los excluidos del Perú fueron los que levantaron la voz, los excluidos históricamente, o sea, no es recientemente, estamos hablando de una deuda social que tiene quien asuma el destino de Perú en los próximos tiempos, ¿no? Hay una deuda histórica importante y quiero que nos hable un poco de esa deuda histórica y por qué las constituciones no han podido resolver este problema. Porque, claro, tienes una constitución que limita cualquier proyecto revolucionario, cualquier proyecto socialista o proyecto nacionalista que quiera reivindicar los yacimientos, las riquezas, el litio para el pueblo de Perú, va a ser boicoteado por esta constitución.
que está diseñada para las oligarquías. Cuéntanos un poco. Rápidamente, vamos a poner 3 ejemplos concretos. Salud. Se dice que estamos con todo el derecho a tener salud para todos los peruanos. Ayer tuiteé cómo en la zona más pobre, que es Huancavelica, la zona andina, de las 100 ambulancias, solo una funciona. Y en paralelo puse, vamos a ver el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, con las restricciones, con las sanciones, con solo poder percibir el 10% de lo que percibía por todo este juego macabro. Acaba de inaugurar, junto con el gobernador Lacaba, un proyecto extraordinario que se llama 0800 bigotes. Perdona, pero mi constitución, que es de libre mercado, de neoliberalistas, de garantía en el mercado propio, de derecha propia, no puede comprar una ambulancia. Ahí es un gol de media cancha a favor del partido y del gobierno de Venezuela. Un ejemplo. Segundo ejemplo, se garantiza la educación, ¿verdad? En mi constitución neoliberalista. Vamos a ver, ¿sabe lo que dice el Banco Mundial? Que más del 62% de niños de 10 años no entiende lo que lee. Y casi el 50% no lee un libro al año. Yo llevo aquí más de 70 días y veo que los venezolanos leen y son cultos. Y el plan que se proyectó para poder llevar a todo el pueblo venezolano la lectura funcionó. ¿Y mi patria? No. Tercer ejemplo. La Constitución dice que nosotros tenemos la garantía de un libre mercado, que todos podemos ser y acceder al mercado. Muy bien, vamos a conceder eso como algo beneficioso. ¿Sabes cuántos bancos manejan el Perú? 4. Y ellos... ¿Es un monopolio? Se han apropiado del agro, de las minas y de todo lo que significa el sector propio nuestro. Y de los medios de comunicación. Para variar. Entonces yo me pregunto, ¿esto puede aguantar un pueblo? Y me dicen luego, bueno, tú que estás en Venezuela, mira la realidad. Pues vengo 70 días conociendo la realidad. Y vamos a hacer números. El peruano promedio gana $300 al mes. ¿Ok? Muy bien. Ah, maravilloso. Pero es que no te cuentan la otra parte. Que de esos 300, $200 es para que tengan una habitación. Aquí, el venezolano tiene su casa propia y el gobierno intenta que todos la tengan con el presidente Maduro, por ejemplo. Segundo, con los otros 100 que le sobra, $50 es para que coma. ¿Y sabes qué come? Nada, porque solo le permite una comida al día. Trabaja el peruano 16 horas diarias y nadie dice nada. Y de los otros 50 es para movilizarse. Entonces, con este nuevo rubro que hace el presidente Nicolás Maduro, de inyectar directamente casi $70 para que no haya devaluación en cuanto al bolívar, eso no se cuenta. Yo estoy acá 75 días. Entonces, te estoy poniendo ejemplos concretos. A mí nadie me ha pagado para hablar. A mí nadie me ha dicho, haz esto. Yo estoy aquí, viviendo la realidad. Y por último, Olga, el peruano no vive esto de hace 30 años, lo vive hace 200, solo que ahora con los 30 años últimos del dictador Fujimori, del felón y cobarde, porque se fue al Japón, un viaje express, y renunció. Lo mismo que han hecho durante 200 años en nuestra historia republicana. Ese señor postuló al Congreso japonés. Y este mismo señor, todo lo que ha tocado lo ha gangrenado. Actualmente tenemos una sola leche, que no es leche, de un grupo poderosísimo. Tenemos un solo oligopolio que maneja todos los medios de comunicación, que es la gran familia Miro Quesada, que no le perdonó nunca a Bolívar que sea frontal y decidido. Bolívar siempre vio clarísimamente en la República que los criollos, hoy los burgueses, se apoderaron y humillaron al campesino, al andino, al amazónico, al de la costa olvidada. Por eso es que Bolívar se le ha generado una leyenda negra. Dicho sea de paso, yo me especialicé en estudiar a Bolívar, en todas sus cartas. Y por eso yo creo en su visión de unidad. Yo creo en el proyecto bolivariano, que estaba en la Constitución del 79. Así es. Que luego no te iba a decir una expresión porque estamos en un programa tan serio, pero les ha parecido muy poco y lo han olvidado en esta Constitución, que dicho sea de paso, Olga, y perdona que hable tanto, se aprobó, Tú eres el invitado. se aprobó con fraude.
¿Y sabes con cuánto? Con el 52%. Yo creo que tú me habías pasado una imagen del territorio peruano en ese proceso electoral que me estás hablando. ¿Estará por allí, director, la imagen del mapa peruano? ¿Lo tendrá a mano para colocarlo? Exacto, Aquí está. ese mismo. Fíjate tú. Esto es, vamos a poner en contexto, hubo dos momentos importantes, dos procesos constituyentes, bueno, procesos constituyentes con poca legitimidad, ¿no? Después lo podemos precisar. En el 79 y en el 93, el 93 para garantizar la permanencia de Fujimori y de su grupo de poder, ¿no? En el 79 sí fue mucho más democrática, una constitución con bastantes avances y la llevó adelante Allá de la Torre, pero esta fue una constitución muy cuestionada, la del 93, que fue la que permitió que esta constitución, que necesita definitivamente ser transformada, fuera la que dirigiera los destinos del pueblo peruano. Fíjate tú, lo que es el este es la zona que le dijo no a la consulta y a la aprobación, ¿ok? ¿Por qué es importante decirlo? Porque la parte de arriba es Loreto, que tiene frontera con Colombia y con Brasil. Okay, aquí se ven. ¿Ok? La zona que da hacia el Pacífico es la zona motora, la más importante de la economía, que es Piura, donde está el uranio. Estamos incluso en La Libertad, más abajo todo lo celeste, y lo verde es aquello donde... ¿Lo verde claro? Lo verde claro y lo verde oscuro es aquello donde se dice que se gana. Pero si ves la leyenda, se gana por lo mínimo. Se ganó con un 40%. Así es. Y luego hay otro tema, la gente no fue a votar. Pero si te das cuenta en el sur del Perú, es decir, en la parte de abajo, la que limita con Chile, fíjate tú, pierde en Cusco, pierde en Puno, pierde en Madre de Dios, pierde en Tacna, pierde en Moquegua. ¿Eso qué significa? Significa claramente que hay una postergación y una humillación del Ande donde está todo el litio. Y todo el uranio. pierden no por no haber votado, sino porque votaron al no. Al no. Claramente al no. Y claro, Puno, en este momento Puno, es donde se ha podido descubrir uno de los yacimientos más importantes en litio. Mucho mayor, que puede ser la mayor reserva de litio en el mundo. Y hace poco, un personaje de Gringolandia dijo que era de ellos. Y hace poco el Congreso acaba de aprobar que ingresen militares norteamericanos a nuestra patria. Entonces yo me pregunto, ¿somos libres? Nunca lo hemos sido. Bolívar nos liberó y luego nos volvieron a oprimir 200 años. Y ahora peor, porque ahora no solo te oprimen, sino te mato y te callas. Pues yo no me callo. Así es. Nosotros, padre, es interesante porque pues yo me permití la libertad de revisar un poco la Constitución del 79 y esta Constitución del 93. Los cambios son interesantes desde el estudio constitucional, es decir, una Constitución que abogaba por que los recursos naturales del Perú fueran del Estado peruano y los administrara el Estado peruano sin privatizar. ¿Ok? Estamos hablando de la del 79. Estamos hablando de una constitución bastante garantista en cuanto a los derechos que desarrollaba en la constitución del 79, en cuanto a la autonomía de las comunidades, etcétera. Pero lo más importante es el modo económico que había en el 79, que era un modo ciertamente favorecedor del trabajador, de la diversidad, de la producción. En cambio, esta del 93 es lo que tú llamabas el ordoliberalismo, es decir, el Estado, la función que tiene es regular el mercado para garantizar que el mercado no tenga problemas entre sí, pero ni siquiera el Estado puede tener empresas, sino de forma subsidiaria. Y los recursos se privatizan mediante ley. O sea, tenemos una Constitución que privatiza, que rompe, porque la Constitución del 79, como usted bien lo dijo, habla de algunos principios bolivarianos, es decir, por ejemplo, la unidad latinoamericana y caribeña en función del intercambio económico, cultural, Esto no lo dice, no habla de eso. O sea, estamos hablando de una Constitución actual que rompe con la soberanía sobre los recursos, con la soberanía y la integridad y defensa nacional, porque usted lo acaba de decir. Estamos hablando de un Congreso que va a permitir o está permitiendo, está haciendo un procedimiento para el ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos.
¿Qué significa eso? Eso significa una amenaza para toda la región. Sí, O sea, no es solamente para Perú, para controlar el Perú en este momento, que a lo mejor se está visualizando, Estados Unidos está viendo, mira, puede darse un momento constituyente aquí, una situación donde el pueblo definitivamente vaya a un proceso constituyente. Antes de que esto ocurra y perdamos control, es mejor militarizar. Usted sabe que cuando ingresan los militares más nunca salen, ¿no? y geopolíticamente estamos hablando de un país que tiene vecinos directos a 5 países. Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Por lo tanto, desde una visión estadista, es clave Perú. Claro. Porque si yo domino el Perú, manejo toda la salida al Pacífico, que es natural. Claro, México le ha dicho un momentito, nosotros somos soberanos. Ustedes, señores de los Estados Unidos, ¿no les bastó con quitarnos California? ¿No les bastó todo lo que hemos vivido en la historia? Que ahora quieren venir por nosotros. Bueno, como México se puso y dijo lo que tenía que decir como un país independiente, bueno, ahora viene Perú. Entonces, ¿los peruanos estamos realmente libres? No. Segundo, esta Constitución habla de ser subsidiarios. ¿Sabes cuándo? Por decreto aprobado. Por el Congreso. Por el Congreso. De tal forma que no puede competir el Estado. Yo me pregunto, vamos a ver. Me dijeron, ¿cómo ves la economía de Venezuela? Bueno, primero, imaginemos 2 muchachitos, 2 niños. A los 2 le ponemos cadenas, pero a uno le soltamos la cadena para que corra, ¿verdad? El neoliberalismo, y al socialista le apretamos más el grillete, y le ponemos 1000 sanciones, y le robamos el dinero. Cualquier cosa, perdóname que me meta en política de tu país, pero es que esto es internacional. El robo que ha hecho el señor Guaidó nadie lo dice, yo lo digo, ¿vale? Y le ajustamos más, y le ajustamos más. ¿Cómo va a correr? Suéltalo. Suelta al socialista y suelta al neoliberal y verás cómo corre potencia mundial Venezuela. Bueno, eso no les gusta. Bueno, yo lo digo. ¿Por qué lo digo esto? Porque en Perú esta Constitución está hecha para que el Estado regule aquellas amenazas para el mercado. Así es. Mientras que el presidente Nicolás Maduro está intentando, y creo, esta es mi visión personal con Controlar éxito, las amenazas ciertas que hay. y no solo. A la economía, no al mercado, a la economía nacional. Y no solo, sino que apuesta por una economía mixta, pero donde se sepa que el amo es el pueblo, no tu capital. Esto me parece formidable. Y es lo que yo quisiera ver de intentar en mi patria, porque si tanto dicen que no estamos de acuerdo, déjale que le consulten, deja que el pueblo salga y vote si quiere una nueva asamblea constituyente. Pero tenemos, eso lo vamos a hablar en el próximo bloque, no sé cuántos minutos me quedan de este, pero es interesante porque hablamos de 2 constituciones y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué el gobierno cuando estaba esta constitución del 79 no podía responder a la deuda histórica y social? Es que también hay, todo tiene su trampa, es decir, el tema electoral y el sistema electoral de Perú diseñado de forma legal, ya no está en la Constitución del 79, sino que tiene desarrollo legal, empezó a crear mecanismos para boicotear procesos electorales, lo cual significa, evidentemente, que es muy difícil que el pueblo se manifieste realmente y que democráticamente participe. En esta, por supuesto, se mantiene el sistema, se afina el sistema electoral peruano, las impugnaciones en mesa, una cantidad de trabas que hay para que cualquiera que intente llegar al poder va a tener que estar ojo avisor con los hechos electorales en el momento de la votación y lo que ocurre trastienda en la votación. Pero esto que es tan importante y que es clave, vamos a hablar en el próximo segmento. Nos vamos a un corte y seguimos hablando con nuestro invitado especial. Yo la impresión que tengo que los momentos constituyentes no se dan como producto de la razón, como tal vez sería deseable que ocurra, cuando un pueblo llega a la conclusión de que la realidad ha cambiado, que su constitución ha quedado corta, que no hay posibilidad de actualizarla vía un tribunal constitucional, la jurisprudencia o las leyes. Eso sería lo deseable, una transición hacia una nueva constitución de una manera planificada, organizada, sensata.
En nuestro país, hasta donde yo me acuerdo, nunca hemos tenido un momento constituyente en un contexto democrático. Puede ser que haya alguno que sea la excepción, pero no lo tengo en mi cabeza. En los últimos 100 y pico de años, todas las constituciones que hemos tenido han nacido en el marco de una dictadura. Algunas, como transición para irse, el gobierno militar de la Fuerza Armada, de los generales Morales y Velasco y Morales Bermúdez, o la del 93, del fujimorismo, no para irse, sino para quedarse, y para legitimar la reelección presidencial inmediata, el neoliberalismo y su esquema político. Yo siempre digo, ¿por qué no somos capaces como país de vivir un proceso constituyente en democracia, sin dictadura, sin ataduras? ¿Hay condiciones para un proceso constituyente? Esto es como casi todo en la vida. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Normalmente no estamos ni listos ni preparados, pero las cosas ocurren y hay que saber leerlas. Yo creo que la crisis política que vive nuestro país hace 6 años, con 6 presidentes, con varios congresos, vacancias presidenciales, inestabilidad política, protesta social, denotan una crisis política que es el fin de un sistema. La Carta del 93, como dirían los jóvenes, ya fue. Hace rato que ya fue. No defendamos a un cadáver que está causando otros cadáveres. Un nuevo pacto político y social es una necesidad moral para nuestro país. No sé si lo hagamos bien, pero las nuevas fuerzas representativas del país, si acaso existen, tienen que definir las reglas de juego para los próximos 20 o 30 años del Perú. Mirando en la experiencia de estos 30 años, mirando en la crisis política, en la crisis de legitimidad. ¿Estaremos a la altura? No tengo idea. Pero sí sé una cosa, no hay que negarle al pueblo la posibilidad de manifestarse. Salgamos de dudas, preguntémosle al pueblo en una consulta popular, aprovechando sea un referéndum, si acaso lo hay, o la próxima elección. Preguntémosle, no cuesta mucho, está dentro del mismo paquete, una papeletita más. ¿Quiere usted una nueva constitución hecha por una asamblea constituyente? Preguntémosle. Y que ellos decidan. Si dicen que no, pues no. Si dicen que sí, aprobemos los cambios necesarios para una asamblea constituyente, que tomará tiempo, no es mañana. Convocarla, elegirla, que trabajen un año, llega una nueva constitución. De repente, aspirando a que Dios nos proteja, pues de repente hay un momento lúcido y hay una nueva constitución mejor y un pacto político diferente. Yo sí creo que hay un momento constituyente no como producto de la razón, hay un momento constituyente como producto de la crisis y el fin y el ocaso de un sistema político injusto que ha llevado a nuestro país a este doloroso saldo que hoy vivimos. Violencia, muerte, que no tiene solución. ¿Que hace daño a la economía del país? Sí. ¿Que los más pobres se van a hacer más pobres porque no pueden trabajar, porque no pueden circular? Sí. Sí. Pero es que esa es la muestra de que un sistema tocó fondo. Yo sí creo y diría pronto consulta popular sobre una asamblea constituyente. Esa es mi propuesta. Gracias a la producción, extraordinario jurista, me encantó escuchar cómo se expresaba. Estamos hablando del profesor Francisco Eguiguren, que además fue exministro de Justicia y Derecho en el Perú. Y me imagino, porque lo estoy empezando a conocer, que tiene una larga trayectoria. Yo quisiera, por favor, bueno, volviendo al tema, que tenía aquí una imagen, estamos conversando, les recuerdo, con el padre Luis Alejandro Basalar García, que nos acompaña, él es teólogo, analista político, también es politólogo, así que quién mejor que él para conversar este tema. El profesor hablaba de algo muy claro, hay una crisis política en Perú que suma las crisis económicas, social, de exclusión, de no reconocimiento, de no participación política, de no soberanía, y se convierte en un momento constituyente. Nuestra doctrina, el momento constituyente son las condiciones humanas y políticas que sean por ausencia de la institucionalidad, es decir, ya no hay credibilidad en las instituciones, ya es un momento de transformación, no solamente de reformar, ya no estamos hablando de tibios cambios, no, es un nuevo pacto
social y político, que el poder constituyente originario, que nunca ha estado presente, siempre ha sido un poder constituyente delegado en Perú, en este momento un poder constituyente originario se manifieste, y no a través de los partidos políticos necesariamente, sino a través de diferentes formas de expresión, y decida el destino de Perú. ¿Estamos ante un momento, usted opina también que estamos en un momento constituyente? No solo, sino que es el momento constituyente. Porque vamos a concederle a la derecha, en mi país se le llama derecha bruta y achorada. Aquí me dicen que se le llama escuálidos. Pero vamos a concederle a la derecha que podemos hacer cambios de la constitución del dictador Fujimori. ¿Por qué no lo hicieron en 30 años? ¿Por qué en materia económica no se hizo? ¿Por qué en materia educativa no se hizo? ¿Por qué en materia de salud no se hizo? Ah, claro, como el Perú ha despertado, ahora sí, supuestamente quieren hacer cambios. Te cuento, Olga, han reformado constitucionalmente la constitución del dictador para poder empoderar al Congreso. Significa que ya el presidente que venga será aún más débil. Por lo tanto, no estamos hablando de una opción, es el momento constituyente. Fíjate tú, nosotros, los curas, la Iglesia, como institución, quiero remarcar esto, como institución, no el pueblo de Dios, sino la jerarquía de la Iglesia, desde el siglo III de nuestra era hasta el día de hoy se convirtió en un partido político, y lo digo clarísimo. Sé que esto me va a costar muchísimo, pero somos un partido político que nos hemos, perdona la frase, nos hemos acostado con el gobierno de turno y en algunas oportunidades hemos garantizado los golpes de Estado, como el actual cardenal de esta patria maravillosa, que está en vigencia. Se lo digo clarito. Yo no sé qué hace aquí. Yo no sé cómo el Papa lo tiene, pero bueno, eso es un rollo del Papa. Pero eso mismo ha sucedido en el Perú. Tú lo dices con conocimiento de que tú eres diocesano. Sí, y yo puedo hablarlo. Y yo puedo hablarlo. Eso mismo ha sucedido en el Perú. Porque fíjate tú, cuando estaba Pedro, el cardenal, lastimosamente jesuita, no de los buenos, como Numa, que calladito y en silencio trabaja con el pueblo, sino con estos que se van subiendo al coche, se reúne con Pedro Castillo, me estoy refiriendo al cardenal Barreto, y le dice, oye, mira, tú tienes que poner a este de ministro. Pedro lo mira y le dice, pero, eminencia, ¿cómo me va a decir eso? Sí, sale y dice, ya hablé con Pedro, van a haber cambios. Y Pedro le dice, un momentito, yo soy el presidente de la República, no le hace caso. Luego sale con toda la conferencia episcopal, perdón, el partido de la conferencia episcopal peruana y dice nuevas elecciones. Ah, ok, muy bien. Cuando lo votan a Pedro, lo tratan como un miserable y entra la señora Dina Boluarte, sale la misma, el mismo partido político de la conferencia episcopal peruana a decir que estamos con ella. Estamos con ella. Entonces, ¿qué? No voy a decir la palabra. ¿Qué estamos hablando? Un partido desde el siglo III hasta hoy que ha manipulado conciencias, que se ha alejado de la visión de Cristo, que ha convertido a Jesucristo en aquel comodín para justificar un gobierno. Por eso es que la nueva constitución que haremos, eliminaremos, si es que el pueblo lo permite y lo quiere, cualquier concordato con la Iglesia Católica. Porque ha permitido el robo abierto de no pagar impuestos y ha promovido ONGs, que es una manera de infiltrar políticas en contra de un gobierno si no están a favor. Perdona la exaltación. No. Entiendo además la pasión con la que hablas, porque yo también en algunos espacios soy también en la política muy apasionada. Padre, hay un tema que tú acabas de decir, una asamblea constituyente. Estamos hablando de un proceso que tiene que liberarse, es decir, que tiene que desencadenarse. No es fácil desencadenar un proceso con un presidente preso, con una presidenta que viola los derechos humanos, con un sistema electoral en la mesa se haga el escrutinio, pero también se impugne los resultados en la mesa y eso no se cuenta. O sea, es complicado. ¿Cómo visualizan los analistas políticos, ustedes, los analistas políticos peruanos, los juristas, cómo visualizan el camino? ¿Un referéndum primero que llame a la Asamblea? ¿Quién lo puede activar? ¿Cómo se puede activar en unas condiciones donde hay una persecución? Estamos viendo la posibilidad de un referéndum y también que el pueblo se manifieste en las calles y que haga sentir su voz. No estoy promoviendo aquí el que apostemos por la violencia. Estoy promoviendo en este momento el que se escuche un pueblo, y por eso es mi gira, Olga.
en Venezuela. De aquí me iré a ver al presidente Petro, al presidente de México, al presidente Lula, al presidente Nicolás Maduro. Quisiera verle y agradecerle en persona todo lo que ha hecho y decirle que yo oro por él. Pero no me voy a quedar quieto. Es el momento en que América, excluyendo a los señores yanquis, ¿verdad?, se ponga de pie con un pueblo que está siendo masacrado, matado, asesinado, y que se le escuche. Si el pueblo dice, mire, no queremos una nueva asamblea constituyente, no queremos una constitución, no queremos esto, se le respeta, ¿verdad? Como en el Twitter, que hace poco me dijeron, no, es que la nueva constitución de Venezuela fue un fraude y no tuvo mayoría, y le saqué el periódico, que fue aplastante. Y por lo tanto, cuando la constitución lo elige el pueblo, entonces se le ataca, se le sataniza. Tiene que ser cuando una constitución garantiza los oligopolios, cuando garantiza el status quo, incluyendo al partido político de la Conferencia Episcopal Peruana y de todas las conferencias episcopales del mundo, Porque si no, entonces, ¿cómo te explicas que el Santo Padre necesite 15 años, 12 años, para recién hacer las modificaciones en la curia romana? ¿Tú sabes por qué vive donde vive Francisco? Porque teme que lo maten. Nadie lo dice. Yo te lo digo. No solamente es por sencillez, claro que es por sencillez, y sobre todo porque no lo maten. Y perdóname con lo que voy a decir, pero yo estoy seguro, estoy completamente seguro, que en este país bendito de Venezuela se ha hecho eso y mucho más. Así que yo hago un llamado a estar alertas. Ya los militares están en el Perú, ya tienen sus bases, no somos libres. A lo mejor los candidatos que pasemos hacia las elecciones que se vienen nos puedan matar. Bueno, que quede constancia, que si me matan, que sea para la semilla de un nuevo pueblo, de una nueva patria, la patria grande. Bueno, Dios te proteja porque van a decir que yo soy pavosa, entonces. Ahora, en serio, padre, es importante lo siguiente. Estamos hablando, tú estás refiriéndote a un Perú libre, ¿no? A una situación nueva, a una transformación total. Hay liderazgos naturales, tú eres un líder natural. En Perú muchos movimientos están aupándote, digamos, algunos partidos políticos también, he visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, te acompañan. Hay una cantidad de expectativas en el pueblo respecto a quién puede aglomerar a todos los líderes naturales que pueden llevar adelante un proceso constituyente, un nuevo pacto real y un nuevo Perú que esté libre de todo tipo de determinación extranjera, dominación extranjera, de nuevas formas de colonización y nuevas formas de esclavitud. ¿Tú estás dispuesto a ser candidato en Perú? No solo dispuesto, lo he decidido. Y voy a ser el próximo presidente del Perú. Qué bueno, te felicito. Bueno, es un honor tenerte entonces. Grábalo, y que lo sepa el mundo. Está porque grabado. no vengo porque se me ocurrió. Fueron las comunidades campesinas, las comunidades que atraviesan todo el Perú, las que me han dicho, padre, estamos contigo. No queremos estos partidos rancios, camuflados, mercantilistas, chabacanos, que simplemente van, nos regalan simplemente un fósforo, ¿verdad?, una camiseta, y luego se olvidan de nosotros. Luego en el Ande pasamos a la Amazonía. Los amazónicos también, los costeños también. Y Lima, te cuento, somos más de 10 millones de limeños, pero somos hijos de provincianos. 8 de ellos, 8 millones de limeños vivimos en pobreza. Y estamos en los cerros, mientras que la oligarquía está en San Isidro, Miraflores, los cifrinos, los pitucos, como decimos en el Perú, que se tapan la nariz cuando ven a un cobrizo como yo, cuando tengo que yo pedir permiso para poder estar en el ágora de lo que es la patria grande. Y por eso es que he decidido lanzarme a la presidencia del Perú. Y luego desde Venezuela, porque soy hijo de una gran mujer del pueblo ayacuchano, Ayacucho, la tierra donde el gran Bolívar, con su estrategia, hizo posible que seamos verdaderamente libres, y Sucre, que llevó a cabo esa gran gesta. Ahora, ya sabiendo un poco que las expectativas tuyas son otras, evidentemente pues uno se imagina que
que seguro la iglesia, la jerarquía eclesial te va a suspender o buscará la manera. De todas maneras, tú seguramente tendrás que renunciar, porque me imagino, bueno, lo vi en la Constitución, hay que ser de estado seglar para ser candidato, pero eso no quita la vocación por el pueblo, eso no te resta el ministerio que todos tenemos de servicio a los más vulnerables y defendidos, pues. Fíjate, según nuestra fe, el sacramento del sacerdocio es para siempre. Es decir, no hay poder en el mundo, ni Benedicto XVI, que en paz descanse, ni Francisco, ni Pedro me lo pueden quitar. Es decir, mi vocación y mi sacramento que he recibido viene de Cristo. Por eso es que mi piel es mi vocación, es irrenunciable. Pero estoy seguro que la curia romana, cuando vea las cifras de los pueblos que caminan conmigo y me lleven a la presidencia, intentarán de todo para poder hacer o que me muera, porque no sería el primero, o simplemente quererme sobornar, como siempre lo ha hecho el partido de las conferencias episcopales de la Iglesia Católica en el mundo, y que no se atreven a decirlo. Curas de mi pueblo, olvidados en el Ande, en la Amazonía, en la costa, que vive de lo que le da el pueblo, que a veces es kiwicha, quinoa, una patata, mientras que los obispos en camionetas de última tecnología y de última generación, que no está mal, pero gánatelo. ¿Qué has hecho por tu pueblo? Antes eran escogidos por el mismo pueblo. Nosotros, el pueblo, podíamos escoger a nuestros obispos. Hoy no. Hoy lo elige la élite. Hoy lo elige las grandes compañías. ¿Y cuánto dinero detrás? Bueno, yo estoy aquí para denunciarlo. ¿Y cuán lejos de Dios? Lejísimos. ¿Y cuán lejos de Dios? Lejísimos. Hay un tema ahora que me mencionas entonces, esta idea de la candidatura, que es muy interesante, que es, pues yo me imagino que en toda tu vida de servicio, en todos tus estudios además, en el acompañamiento que haces permanente, caminas con el pueblo en todo momento, habrás recogido, como lo han recogido muchos doctrinarios, muchos estudiosos, sociólogos, que hay elementos fundamentales para un proceso constituyente para debatir. La interculturalidad que no existe en la Constitución, o sea, realmente no se reconoce a las comunidades originarias del Perú. Realmente no se reconoce al campesinado en Perú, aunque lo dice en la Constitución, que tienen autonomía, pero no tienen participación activa en la construcción del país. No tienen mecanismos de participación para que ellos organizadamente asuman también las riendas del Estado, ¿no? Un Estado compartido realmente democráticamente con quienes han sido históricamente excluidos. Estamos hablando del imperio más fuerte de toda América, que era el imperio Inca, uno de los imperios más fuertes. También estaba el azteca, el maya, pero digamos que eso quedó pulverizado con la colonización, quedó pulverizado con estas nuevas formas de colonización. Ese es un tema que seguramente lo has tratado y va a ser importante. El tema del nuevo modelo económico va a ser seguramente otro de los temas, porque tú lo has mencionado aquí, ¿no? Hay que salir del modelo neoliberal, hay que buscar un modelo que recupere para el Estado los recursos y que esos recursos signifiquen la riqueza que se va a distribuir y ya no sea la riqueza que está en manos de una oligarquía que está residenciada en Lima, sino que sea una riqueza que se distribuya para el bienestar común. Es la república, la cosa pública. Háblanos de qué has recogido tú de este clamor y qué es, a grosso modo, lo que tú llevas para una posible hazaña constituyente, o primero como ustedes lo lleven, una hazaña de referéndum, una hazaña de ser candidato a futuro. En primer lugar, ¿recuerdas tú el nefasto y macabro Grupo de Lima? Claro, lo sufrimos duramente. ¿Sabes que eso es una expresión legítima de tener doble rasero? Porque se metieron en un país autónomo como Venezuela. Y hoy, cuando se mata a los campesinos, a los andinos y al pueblo olvidado, no quieren que nadie levante la voz. Eso se llama hipocresía, tibieza, falsedad. Eso es demoníaco. En mi gobierno no va a haber un Grupo de Lima. Va a haber un grupo de la verdadera patria grande, donde todos seamos hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque yo quiero reivindicar la visión de Bolívar y la visión de San Martín, que era la unidad.
desde la perspectiva propia de un imperio autónomo, que era el imperio del sol. Y si en algo quisiera que se me recuerde, es poder reivindicar esta visión de Bolívar de la unidad, de Bolívar que sufrió las traiciones, las persecuciones, y aún así siguió adelante, y de un San Martín que dejó todo para encontrarse con Bolívar y hacer del Perú este país independiente. Y cómo no, del gran Inca Tupac Yupanqui, que unió el imperio. Esta es mi visión. Y yo creo que desde esa perspectiva, Olga, este proceso constituyente, este momento constituyente ha llegado. Y daré mi vida hasta lo último para poder ver un pueblo no solo libre, sino feliz. Qué bueno. Pues ha sido entonces, padre, un honor conocer sus expectativas, también haber compartido su análisis de lo que ocurre en el Perú. Yo quiero tomarme la libertad también de llamar a todas las, digamos, activistas de derechos humanos para que nos hagamos voz de los que no tienen voz en Perú. Las masacres han sido un acto de genocidio y tenemos que llevar adelante también la campaña por la defensa desde todas partes del mundo de los derechos humanos del pueblo peruano en esta situación que está viviendo el Perú y con todo el abrazo del pueblo venezolano para el pueblo peruano, fraterno, solidario, en la perfecta unión latinoamericana, con un objetivo común que es tener una unidad fortalecida, una economía que nos permita tener una vida digna a todos los hombres y mujeres de este pueblo, nuestras familias, al futuro, una región que además esté sólidamente comprometida con los que más sufren, con otros pueblos del mundo también. Nos vamos digamos que, a despedir haciendo este llamado y augurándole todo el éxito al pueblo de Perú, augurándole todo el éxito a quienes te acompañan y a ti en ese acompañamiento que haces al clamor popular para que haya un Perú libre en algún momento, que podamos celebrar como patria grande que somos la unidad latinoamericana y que somos fuertes. Gracias, padre, por habernos acompañado. Gracias a ti, Olga. Se me fue lo de la...